sacerdote aconsejó otra cosa y dijo, aquí hay una revolución, una revuelta popular de actos impredecibles, no sabemos qué pueda pasar. Abran las cárceles y esto que es una revolución se vuelve un bochinche. El general retirado Álvaro Valencia Tovar, destacado historiador, analiza la situación. Aquí hay que tocar un punto decisivo de esa tremenda eclosión del 9 de abril. La politización de la policía, que se sublevó el 9 de abril masivamente, repartió armas entre la multitud enfurecida, de manera que cuando llegaron con el cadáver de Roa Sierra, esa división de policía repartió armas entre la multitud, armas que empezaron a utilizarse locamente, pero que precipitaron el fenómeno de violencia. Cuando se dedicó todo el mundo a robar, por ahí a las 3, 4 de la tarde, salió la Armada en Bogotá, y entre eso salió un cañón. Y el cañón lo mandaban de la plaza de la avenida Jiménez a la Plaza Bolívar, que era la calle real donde más robaban. Claro que se principiaron a robar, diga usted, en todo Bogotá. Todo el mundo robe, y el más vivo le pegaba al otro y le robaba lo que traía. Con el machete le daba, lo despedazaba, y uno ahí quieto, pero le tocaba a uno moverse. Y uno así, porque guerra es guerra. La cosa es seria. Arturo Hernández tenía 9 años durante el Bogotazo y desde entonces trabajaba con su padre en el cementerio. Empezaron a traer unas camionetas de medicina legal y unos camiones del ejército. Empezaron a traer a todas las personas muertas. Las fueron colocando en el piso de una galería que se llamaba la Galería Nueva. Entonces ahí acomodaron a todas las personas y duraron trayendo personas como unos 5 días. Al investigar sobre la naturaleza del asesino, se pudo constatar que se trataba de Juan Roa Sierra, un desempleado de extracción humilde de 25 años de edad. En el cementerio hay una cosa que llaman la rotonda, es una parte redonda, y había que caminar sobre los cadáveres. Y entre los cadáveres que había uno desnudo, y lo único que tenía una corbata, o 2 corbatas. ¿Qué es esto? Mira, ya está saliendo, vea. Por eso se identificó Roa Sierra. Y había unos médicos legistas por ahí que se interesaron en saber por qué, si todos los cadáveres tenían vestido, por qué solamente ese estaba desnudo. Por ahí había un amigo periodista, Felipe González Toledo, y él previamente había ido a la entidad oficial a preguntar cuántos Roa Sierra sabían. Y él tenía las huellas digitales de 2 o 3. Entonces las verificaron con la del cadáver desnudo y resultó Roa Sierra. Es decir, entre Felipe González Toledo y yo y los médicos legistas certificamos que ese era Roa Sierra. Yo conocí a Roa porque Roa participaba en la calle, en muchas cosas. La agitación era enorme, por cualquier cosa se formaban mítines. Yo había visto y había hablado con Roa, un tipo de planteamientos muy clasistas, antioligárquicos y cosas de esta, pero que decía que nadie hacía nada y ni siquiera Gaitán era capaz de hacer nada. El escritor y dramaturgo Miguel Torres estudió la vida de Roa Sierra, protagonista de su novela El crimen del siglo. Juan Roa Sierra nace en el barrio Egipto, paradójicamente a escasos 100 metros de donde nació Jorge Eliezer Gaitán. Se sabe que es un tipo huraño, como apartado, ensimismado, solitario, de pocas palabras. Entonces, la madre, precisamente por la falta de trabajo de Juan, resuelve llevarlo donde un astrólogo muy conocido de la época, un alemán, Johann Umlanger, y le sugiere a Juan que se inscriba, se afilie al rosacrucismo, cosa que Juan hace con la ayuda de la madre, y se entrega mucho a ese estudio que confirma también algunas de las creencias que él tiene, como es creer en la reencarnación y en el hecho de que él, en ciertos momentos de su vida, cree ser la reencarnación de Gonzalo Jiménez de Quesada y del general Santander. Esto dicho por la madre. Al amanecer del día siguiente, cuando ya la ciudad había sido incendiada y saqueada, la viuda del caudillo, Amparo Jaramillo de Gaitán, pidió que se vistiera el cadáver de su esposo
y sin que nadie se diera cuenta, lo llevó hasta su casa y allí fue enterrado en la sala, donde permaneció durante 40 años. Muchos almacenes fueron saqueados, las licoreras asaltadas, lo que produjo una borrachera general. Ningún grupo político pudo reivindicar los desmanes. Aunque se trató de acusar a los comunistas, las investigaciones posteriores demostraron que no existió ningún plan organizado. Mercedes Casas de Durán se encontraba el 9 de abril en el epicentro de los acontecimientos. Yo me encontraba en el colegio de mis tías Casas, detrás del Palacio de Nariño. Era profesora de un curso y como a la 1 de la tarde sentimos algo extraño estaba pasando en el colegio. Cuando empezamos a sentir gritos y empezamos a sentir un ambiente como de revolución, resolvimos que lo más importante era guardar las niñas del colegio. Y comenzó un tiroteo tan fuerte y desafortunadamente en ese tiroteo mataron a 2 empleadas del colegio. La gente se había embriagado, asaltaba ferreterías, se armaba con lo que podía. Los fusiles entregados por la policía y la propia policía sublevada se convirtieron en un peligro urbano total. Participaron en el intento de toma del Capitolio Nacional, que fue impedida, volaban máquinas de escribir por las ventanas. Era una locura. El guardia presidencial alcanzó a contener la multitud que ya llegaba con el cadáver de Roa Sierra y gradualmente tomó la carrera 7ª hasta la esquina de la Plaza de Bolívar. Durante algunos días la conferencia fue suspendida. El luto y la zozobra reinaban sobre la ciudad. Las gentes tenían que marchar con las manos en alto, mientras algunos francotiradores continuaban disparando desde las torres de las iglesias. Aquel terrible fin de semana aumentó el número de muertos mientras el ejército intentaba controlar la situación. Los delegados de la Conferencia Panamericana se trasladaron al Gimnasio Moderno, un colegio ubicado al norte de Bogotá, para reanudar sus sesiones. La conferencia concluyó el 30 del mismo mes de abril con la firma de El Pacto de Bogotá. El principal resultado de la 9ª conferencia fue la formación de la Organización de los Estados Americanos, OEA, tal como existe hasta el presente. El caos y la anarquía primaron durante aquellos días de ira popular, dejando un saldo de más de 5.000 muertos y miles de heridos, cuya cifra exacta nunca se ha podido establecer, así como centenares de edificaciones completamente destruidas. Con la muerte de Gaitán y los hechos del Bogotazo, la vida de Colombia ya no volvió a ser la misma, y sus graves consecuencias han generado serias repercusiones hasta el presente. Ante estos hechos, cabe preguntarse quién era Jorge Eliezer Gaitán y qué representaba para el pueblo. Jorge Eliezer Gaitán fue el líder popular más carismático del siglo XX en Colombia. Existe un mito sobre su fecha de nacimiento. Sin embargo, según la fe de bautismo, nació el 26 de enero de 1898, o sea que en el momento de su muerte tenía 50 años. Era hijo de Eliezer Gaitán Otálora, un liberal de la estirpe de los radicales del siglo XIX, y doña Manuela Ayala Beltrán, una maestra de escuela que inculcó en su hijo el amor por el estudio. En oposición a su padre, que quería que estudiase contabilidad para ayudarlo en su venta de libros de segunda mano, Jorge Eliezer se preparó con tenacidad hasta obtener su título de doctor en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional en 1924. Su tesis de grado se tituló Las ideas socialistas en Colombia, que de algún modo anunciaban lo que sería su lucha política. En 1927 viajó a Italia, donde se especializó en criminalística con el profesor Enrico Ferri, a quien se considera el fundador de la criminología moderna. Cuando él se graduó en Roma, le dieron el grado cum laude, allá. Y Ferri le dijo sus teorías de la premeditación y las teorías del honor que él expuso aquí en Colombia se incorporaron a los textos de Ferri.